Hola a todos. Muchos de los palacios, templos, monumentos y ciudades que construyeron nuestros antiguos antepasados siguen existiendo para que los admiremos en la actualidad. Sin embargo, admirarlos no nos dice nada sobre cómo se construyeron. Las técnicas y tecnologías de construcción de nuestros antepasados siguen siendo un gran misterio para nosotros y podemos demostrarlo con las antiguas maravillas tecnológicas que vas a ver en este vídeo. Si el propósito de este vídeo es hablar de las culturas antiguas y de sus fantásticos logros tecnológicos, sería un error por nuestra parte no mencionar la antigua cultura inca de Sudamérica. ¿Cómo es que fueron capaces de cortar un acueducto cuadrado en una roca volcánica a 300 metros sobre el nivel del mar hace 3500 años en Perú? Incluso podría ser el caso de que esto es el trabajo de una civilización avanzada que vino antes de los incas, pero no han dejado ningún rastro de sí mismos en la zona para ayudarnos a identificarlos. Incluso el nombre del sitio, que es Cumbay Mayo, solo significa río delgado. No nos da ninguna pista sobre quién creó la estructura humana más antigua de toda Sudamérica. El acueducto, tallado con precisión, canaliza el agua de la nieve derretida por toda la montaña hasta las ciudades de los valles secos que hay debajo. Es una obra de ingenio y nos hace preguntarnos si los monjes de piedra, que supuestamente son pilares volcánicos de 20 metros de altura sobre el acueducto, son realmente de origen natural después de todo. En Azerbaiyán hay muchos cuentos y leyendas sobre el verdadero origen y la naturaleza de la Torre de la Doncella en Bakú. Es una pena que ninguna de ellas parezca acercarnos a la verdad de la existencia del edificio. Bakú es una antigua ciudad amurallada y la Torre de la Doncella es la estructura más antigua de la misma. Es tan antigua que nadie puede decir con seguridad cuándo se construyó ni cómo la llamaban los que la construyeron. La mayoría de las conjeturas dicen que es una construcción del siglo XII, pero hay una diferencia significativa entre las piedras que componen los 3 primeros pisos del edificio y las que componen el resto. Esos 3 niveles inferiores es más probable que tengan 2500 años de antigüedad y posiblemente incluso más que eso. Eso haría que la torre fuera más antigua que el Islam. Lo que significa que, si es un edificio religioso, es más probable que haya sido construido por los zoroástricos. Alternativamente podría ser un observatorio. Las protuberancias de piedra que sobresalen de la torre se corresponden con los niveles superior e inferior del ciclo lunar. La Torre de la Doncella proviene de una leyenda que cuenta que la hija de un rey saltó a la muerte desde lo alto de la torre para evitar un matrimonio concertado, pero no hay pruebas históricas que lo confirmen. Hay varios nombres para nuestro siguiente sitio. El más común es el de las esculturas de roca del abate Faure, pero puede que también haya oído hablar de las rocas esculpidas de Roteneufe o el Roche Esculpes. Las encontrará en la costa de Bretaña, en Saint-Malo, Francia. El abate Faure vivió en el siglo XIX, pero sufrió una grave apoplejía a los 30 años que le privó del uso de un lado de su cuerpo y le dejó sordo y mudo. Se hizo ermitaño y vivió entre los acantilados de Roteneufe, utilizando el único lado bueno de su cuerpo para tallar formas extrañas en las rocas. Comenzó en 1870 y continuó durante más de 25 años. Se cree que también creó una galería subterránea de figuras de madera, pero fue destruida casi por completo por un incendio en 1944. Hay más de 300 esculturas de piedra únicas en el lugar, muchas de las cuales se dice que se inspiraron en los relatos folclóricos de una familia de piratas llamada los Roteneufes, que da nombre a la zona. Eran pescadores y contrabandistas de los siglos XV y XVI y se dice que tenían una vista sobrehumana que les permitía ver a través del mar durante kilómetros. Las colas son fantasiosas, pero las esculturas son fantásticas, sobre todo si se tiene en cuenta que fueron creadas por un manco. Pasemos a algo realmente alucinante, tanto en términos de sofisticación como de tamaño. Hablamos de la cantera de Yangshan en China, que es donde se extrajo la mayor parte de la piedra utilizada en los grandes monumentos de Nanjing. Sin embargo, no toda la piedra que se extrajo, cortó y dio forma aquí se trasladó a otro lugar, sino que parte de ella, como su colosal acero inacabado, sigue aquí. La historia cuenta que la creación del acero fue ordenada por el emperador Yongle durante el siglo XV, que quería utilizarlo en un monumento para honrar a su padre en el mausoleo Min Xiaolin. Los trabajadores llegaron a tallar la cabeza, la base y el cuerpo del acero antes de parecer rendirse, sin duda algo extrañados por el tamaño de su creación. El cuerpo tiene 9 metros de ancho, 5 metros de grosor y 45 metros de altura. No tenemos casi ni idea de cómo han podido tallar algo tan enorme y hay 0 posibilidades de que puedan transportarlo. No podemos evitar preguntarnos qué les convenció de que algo así podría ser posible en primer lugar. Descubrir cómo fabricar y moldear el acero fue un importante avance tecnológico para nuestros antepasados, pero ¿cuándo se produjo ese avance?
Las pruebas sugieren que ocurrió mucho antes de lo que sugieren los libros de historia. Lo decimos porque hay pruebas de que se utilizaron abrazaderas metálicas en varios templos y megalitos antiguos tan distantes como Camboya, Perú y el antiguo Egipto que se remontan a miles de años. Las pruebas arqueológicas sugieren que se utilizaron pequeñas abrazaderas metálicas para mantener unidos grandes bloques de piedra incluso en edificios como el Partenón de Atenas, pero los historiadores tienden a pasar por alto las pruebas porque no pueden explicarlas. Las huellas de las abrazaderas pueden verse claramente en varias piedras contiguas en edificios antiguos significativos como queda patente en estas imágenes, pero el acero en sí hace tiempo que desapareció. La explicación más probable es que el material fue robado o utilizado en otros proyectos de construcción mucho después de que se construyeran los megalitos, pero las huellas permanecen en el lugar como evidencia de que alguna vez estuvieron allí. El análisis de lo que parecen ser huellas de pinzas en Pumapunka ha revelado restos de platino, un metal que solo se vuelve líquido a temperaturas de más de 1700 grados Celsius. ¿Cómo hicieron nuestros antiguos ancestros para calentarlo tanto? No importa usarlo en sus proyectos de construcción. El ser humano comenzó a cosechar deliberadamente el aceite hace aproximadamente 5000 años. El proceso consiste en cultivar olivos, cosechar las aceitunas cada septiembre, triturarlas en una prensa y recoger el zumo dorado que sale. En la antigüedad el aceite se utilizaba para casi todo, era aceite de cocina, pero también líquido para encendedores. Se utilizaba para hacer jabón, pero también para fabricar medicamentos. Incluso hoy el aceite es el ingrediente más esencial en la mayoría de las cocinas de Oriente Medio. Los procesos de creación del aceite evolucionaron con el tiempo y podemos ver los restos de una de las antiguas prensas de aceite más sofisticadas en lo que queda de una casa de 4 habitaciones cerca del Palacio de Teléfono Azor en Israel. Se han reconstruido partes de la antigua máquina para poder mostrar el proceso a los turistas, pero el núcleo de la prensa de aceite tiene aproximadamente 2800 años de antigüedad. Se trata de una prensa con base de palanca del tipo que seguiría siendo de uso común durante los siguientes 8 siglos. Unas pesas de piedra empujan la palanca hacia abajo ejerciendo fuerza sobre una piedra plana que aplasta una cesta llena de aceitunas. Puede parecer primitivo, pero era eficaz. La datación de los monumentos jainistas tallados en la roca de Gopachal en Madhya Pradesh, India, requiere muchas conjeturas científicas. Las tallas, que a veces también se conocen como monumentos jainistas de Gopachal Parbat, podrían haber sido creadas en el siglo VII. También es posible que se hayan tallado en el siglo XV. El hecho de que los científicos no puedan ser más precisos es una señal de lo poco que sabemos sobre estas hermosas decoraciones que aparecen en las paredes del fuerte de Gwalior. Los expertos nos dicen que la mayoría de las tallas representan a Tirthankaras en una postura tradicional de Padmasana sentado, aunque hay otras que lo muestran en una postura de pie conocida como Kayotsarga. Todas las esculturas están desnudas, lo que es la norma en la iconografía jainista. Existen santuarios rupestres jainistas en otros lugares de la India, pero ninguno con tantas estatuas monumentales como este sitio. Es casi como si los jainistas hubieran intentado convertir todo el acantilado en un enorme santuario. La historia cuenta que el emperador mongol Babur ordenó mutilar las estatuas en 1527, pero la comunidad jainista acabó restaurándolas añadiendo nuevas cabezas de estuco. Nuestra siguiente curiosidad antigua también es conocida por más de un nombre. La mayoría de la gente se refiere a ella como la tumba de Asalón, pero a veces también se la llama la columna de Asalón. Sea cual sea el nombre que prefieras darle, la encontrarás en el Valle del Cedrón de Jerusalén. El misterio rodea los orígenes de esta monumental tumba tallada en la roca que destaca por su techo cónico. La asociación con Absalón, hijo del rey David, procede de la tradición antigua. Los arqueólogos y científicos modernos afirman que esa asociación no es posible. Se dice que Absalón vivió y murió hace unos 3000 años, mientras que la tumba no puede haber sido construida antes del siglo I. Además, solo la mitad inferior del monumento es una tumba. La mitad superior es un monumento funerario del tipo Nefes y probablemente conmemora a las personas enterradas en las cuevas adyacentes, así como a quienes fueron enterrados en su mitad inferior. La cámara funeraria en realidad contiene 3 enterramientos, pero no sabemos realmente quién fue enterrado en ninguno de ellos. Está claro que la columna de Absalón se construyó para personas de gran importancia, pero es posible que nunca sepamos quiénes eran esas personas. Ya hemos estado en Francia una vez en este vídeo, pero ahora volvemos allí para mostrarle una increíble iglesia subterránea. La construcción de una iglesia subterránea es mucho más difícil que la de una iglesia en la superficie por razones obvias, pero quizás los antiguos constructores consideraron que trabajar en un proyecto así era la máxima demostración de su fe. Sea cual sea el motivo, su trabajo dio lugar a la creación de la iglesia subterránea de Saint-Jean, que se encuentra en Aubeterre-sur-Drône. Es la mayor iglesia subterránea de toda Europa.
Los científicos y arqueólogos dicen que toda la iglesia fue tallada a mano en una ladera de roca sólida en el siglo XII. El estilo de la iglesia es un poco rústico, lo cual es comprensible dados los métodos utilizados para crearla, pero la escala es impresionante. Su sala principal contiene dos enormes columnas que sostienen un techo de 18 metros de altura, y una escalera tallada a mano permite a los visitantes subir a toda la pared trasera y reclamar una impresionante vista de pájaro del sitio desde arriba. Los expertos creen que la iglesia se construyó originalmente como un escondite semisecreto para importantes artefactos religiosos. Se dice que el relicario romano de la sala lateral más grande es una reliquia de la primera cruzada y que los 80 sarcófagos de la otra sala lateral contienen los restos de santos y mártires. Ambas afirmaciones son imposibles de probar. Suscríbete al canal y activa las notificaciones y serás el primero en saber cuando sale un nuevo video. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo video. Adiós.